Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. El ello, el yo y el superyo, según Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis propuso estos tres conceptos conocidos como instancias psicológicas. De todas las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, el del ello, el yo y el superyo es una de las más famosas. Según este enfoque psicodinámico, cada una de estas estructuras representa una instancia psíquica que, desde nuestro sistema nervioso, nos lleva a perseguir unos intereses que chocan entre sí. Así pues, el ello, el yo y el superyo son conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto de luchas de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y de actuar. El objetivo del psicoanálisis era, por lo tanto, hacer aflorar la verdadera naturaleza de los conflictos y los bloqueos que, según Freud, estaban en la base de las psicopatologías. Veamos con algo más de detalle qué ideas estaban detrás de esta teoría. Las tres instancias psíquicas de la teoría de Freud. El enfoque psicodinámico que nació con el psicoanálisis de Freud se fundamenta en la idea de que los procesos psíquicos se producen en cada persona están definidos por la existencia de un conflicto. De ahí viene el término dinámica, que expresa una constante sucesión de acontecimientos por las que una parte intenta imponerse a la otra. Los conceptos del ello, el yo y el superyo forman un apartado de teorías de Freud en el que esta idea de choques entre diferentes estructuras psíquicas quedan más patente. Pero dejémonos de términos tan abstractos. ¿En qué se basa esa lucha que, según Freud, se libra en nuestra cabeza de manera fundamentalmente inconsciente? ¿Qué intereses y objetos hay en juego según el padre del psicoanálisis? Para responder estas preguntas, primero es necesario definir qué son el ello, el yo y el superyo, las tres entidades que para Freud explican la personalidad de los seres humanos a través del modo en el que luchan entre sí. El ello. Freud propone que el ello o el ID es la estructura del psique humana que aparece en primer lugar. A diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, está presente desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestra vida es la que manda a lo largo de este periodo de tiempo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato y por eso lucha por hacer lo que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo que eso pueda conllevar. Por ello se suele considerar que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano. El yo. Esta instancia psíquica surgirá a partir de los 2 años y a diferencia del ello se regirá por el principio de la realidad. Eso significa que el yo está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar una conducta demasiado desinhibida. En definitiva, el yo es, según la teoría de Sigmund Freud, la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo y que la del superyo no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. No es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que tiene su propia agenda e intereses, y se rige por una lógica distinta, la de lo pragmático y la supervivencia. El superyo. El superyo aparecerá, según Freud, a partir de los 3 años de vida, y es consecuencia de la socialización, básicamente aprendida a través de los padres, y la interiorización de normas consensuadas socialmente. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque a lo máximo posible a la idea de perfección y de bien. Como el ello rechaza totalmente la idea del sometimiento a la moral, y el yo, a pesar de tratar de frenar pulsiones, también se mueve por objetos egoístas centrados en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno, el superyo se enfrenta a ambos. Para el padre del psicoanálisis, el superyo tiene sentido en un contexto en el que la influencia de la sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las confrontaciones con los demás. Aunque a la larga esta influencia vaya mucho más allá de esta lógica orientada a la socialización y pese a construir un elemento fundamental de la creación de la identidad del individuo.
el equilibrio entre las influencias. Freud creía que todas estas partes de la psique existen en todas las personas y a su modo son parte indispensable de los procesos mentales. Sin embargo, también creía que la lucha entre el yo y el superyo, en ocasiones pueden generar descompensaciones que producen sufrimiento y la aparición de psicopatologías, por lo que se debe tratar de reequilibrar la correlación de fuerzas a través del psicoanálisis. De hecho, una de las características de la teoría de Freud es que crean un concepto de salud mental en la que los trastornos no son la excepción, sino la norma. Lo más común son los desajustes entre estas instancias psíquicas, debido a que los problemas mentales permanecen implícitos y latentes en la lucha interna que mantienen entre ellas. Por ejemplo, si el superyo llega a imponerse, la representación del pensamiento y emociones puede llegar a ser tan excesiva que periódicamente se producen crisis nerviosas, a lo que atribuía, por ejemplo, a los casos de mujeres con histeria, demasiado adheridas a una moral rígida y profundamente restrictiva. Por otro lado, si el ello predominaba, esto podía dar paso a la sociopatía, una impulsividad que pone en peligro tanto a la persona que la experimenta como a los demás, ya que la prioridad absoluta es satisfacer necesidades con urgencia. Este concepto de equilibrio entre fuerzas impregnó totalmente la obra de Sigmund Freud, ya que no creía que existiese una solución definitiva al enfrentamiento entre estas tres instancias psíquicas. Las personas más sanas no son aquellas en las que el yo y el superyo han dejado de luchar, cosa imposible según para Freud, sino aquellas en las que esta lucha causa menos infortunios. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la imposibilidad de refutar las teorías de Freud convierte estos tres conceptos en constructos teóricos poco útiles para la psicología científica actual, en parte por el impacto que tuvo sobre la filosofía de la ciencia la obra de Karl Popper y sus críticas al psicoanálisis.